tercer acto sería la risa. Yo me considero una persona muy poco dotada para la comedia. ¿Ah, sí? Totalmente. Cualquiera lo Yo diría. en mi vida, en mi familia ya no sabe cómo explicarse lo que ha pasado. En una época de inteligencia artificial como la actual, hay que replantearse dónde está lo humano. ¿Dónde está lo humano? Lo humano, pienso, está en tomar las peores decisiones posibles a cada momento. ¿Estoy faltándote el respeto? Sí, no te falto el respeto. Mi hijo para mí es un mentor. El otro día me dijo una frase: papá, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste que pedir perdón? Sí, se me fue la mano con el alcohol. Ya ves, al fin y al cabo el alcohol es una manera de cobarde de mirar a otro lado. Porque ya no bebes. Ahora llevo un año sin beber. Yo no perdí la virginidad hasta los 28, 29 años. Tengo tanto pánico a que cualquier frase de esas se pueda malinterpretar y considerarse una falta de educación, una falta de respeto. Tengo tanto pánico eso en la vida real que solo he conseguido hacerlo en condiciones muy determinadas que se llaman industria del entretenimiento. Tercer acto, el videopodcast de Fernando Navarro para conversar sobre el valor de envejecer. Ignatius, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Este videopodcast se llama Tercer Acto y que es como un concepto. Ajá. Y mi pregunta... ¿Y cuál es el concepto? El concepto de tercer acto. ¿Cuál debe ser? El concepto sería... ¿No era una frase que las vidas americanas no tienen tercer acto? Eso. ¿No? Iba por ahí, ¿no? Iban por ahí. ¿Y a qué se referiría esa frase? ¿A qué se refería? ¿Que las vidas americanas no tienen tercer acto? A que me imagino que no hay posibilidad de redención. Ajá. Pero Vale. tú te dedicas a la risa y yo quería preguntarte si... Mira, te iba a hacer otra pregunta, pero la primera pregunta, ¿la risa es un acto de redención? Ahora que viene así... Sí, fíjate. La risa... Yo creo que para empezar se escapa de ser expresa. Quiero decir, no se puede definir bien lo que es y eso es lo bueno. Cuando no tienes palabras, cuando te das cuenta de que no tienes palabras para decir lo que algo es, te das cuenta de que eso significa que esa cosa es real. La realidad es eso. La realidad es una cosa es más real cuanto menos la puedes nombrar. Claro. Y claro, sí, bien, podría ser redención. Sí. Y podría ser violencia. Y podría ser, ¿sabes? En el fondo es algo que no sabemos muy bien qué es. Y que ahí lo que sí que sabemos que pasa es que nos salimos de nosotros mismos. En la risa, en el miedo, en el orgasmo. Son experiencias humanas reales. Que son difícilmente traducibles en palabras. Y ahí tenemos la sensación de que estamos fuera de nosotros mismos. Y de repente esa sensación de, fíjate, la paradoja, esa sensación de irrealidad en tanto en cuanto te conviertes en otro. Claro. Entonces te sales de ti mismo, te das cuenta la poca cosa que tú eres y te das cuenta de esa experiencia mística de que hay algo que trasciende, hay algo que trasciende. Por lo tanto, te das cuenta de que se puede ver la vida desde otro punto de vista, que no lo que tú estabas acostumbrado a identificar como tu propia identidad, porque te sales fuera de ti. Y en ese sentido, sí, te redimes en el sentido de que dejas de ser tú mismo y te conviertes en otra cosa. Y desde ahí puedes ver el mundo desde otro punto de vista. Aquí es un tercer acto. Es un tercer acto. Es un tercer acto, la risa. En este tercer acto, como concepto, que es esto es un videopodcast del País Semanal, donde, como ves, estamos como en un bar, en un speakeasy, en una sala donde queremos conversar tranquilamente, pausadamente, y sobre ese concepto o ese tercer acto que estamos hablando. En este tercer acto te puedes seguir riendo, ¿no? Me imagino. ¿Te ríes más que en el primero o en el segundo? ¿Tú crees? Perdóname que me Sí, perdí. te ríes más. En el tercer acto te puedes seguir riendo, me imagino. Quiero decir, la risa sigue siendo posible en el tercer acto, ¿o no? Bueno, tal como estábamos definiendo, ¿no? Sería eso, ¿no? El tercer acto sería la risa. La risa directamente. Sí. Por ejemplo, yo lo comparo a veces con el chiste de iban dos y se cayó el del medio. Claro. Iban dos y se cayó el del medio, ¿no? Me parece una metáfora, me parece un hallazgo. Me parece que define lo que es el ser humano, ese chiste. Hay un absurdo ahí, hay una falta
falta de sentido ahí que hay que rellenar. De repente tenemos A y tenemos B y se cae el del medio. ¿Qué se cayó ahí? Ahí se cayó la cultura. Ahí se cayó la civilización. Ahí se cayó el lenguaje. El lenguaje son... la cultura, la civilización, el lenguaje son murallas que construimos a nuestro alrededor porque tenemos miedo, ¿vale? Y entonces, de repente, tú te atreves a decir, iban dos y se cayó el del medio. Y ese puente que se acaba de dinamitar, hay que reconstruirlo de nuevo. Según lo estás dinamitando, según hay una situación que de repente se sale fuera del lenguaje o fuera de lo que se suponía que socialmente era admisible dentro de nuestra zona, dentro de nuestra trinchera, sí. De repente hay un vacío ahí que hay que tender un puente de nuevo porque se ha caído. Iban dos y se cayó el del medio, hay que reconstruir eso. Y la risa son los ladrillos con los que se reconstruye ese puente. Sí, pero bueno, de repente tú y yo nos podemos mirar y surge algo que algo obsceno. Algo obsceno es lo que, lo que sucede fuera del escenario. Claro. Obsceno, lo que no se suponía que tenía que formar parte de nuestro mundo reglamentado. Eso es obsceno. Y de repente tú y yo nos miramos y decimos, hostia, estamos compartiendo una sórdida obscenidad. ¿Qué hacemos? No nos podemos decir palabras. Las palabras no llegan. Entonces nos miramos y nos reímos. Y esa risa es conciliación. Algo que parecía que tú y yo nos teníamos que matar. Sí. Porque tú apareces en mi vida y no nos ponemos de acuerdo en algo. Y hay un malentendido y hay una confusión. ¿Por qué no me matas a mí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tú, Fernando Navarro, no coges un objeto contundente y me matas? Sí. Y yo estoy así, ¿por qué él no me mata? Claro. Y construyes... Porque aquí se ha caído algo. Y te miro y entonces nos reímos. Sí. Y al reírnos de nuevo, estamos reconstruyendo nuestra relación. Sí, bueno, yo escuchándote ahora lo que dices sobre la risa, veo dos cosas que me interesan mucho. Una, claro, la risa dices que es también como dinamitar algo, ¿no? Van dos, se caen del medio, ahí hay algo arriesgado. Por eso digo yo a veces que es Shiva, ¿no? La diosa de la comedia Shiva, porque Shiva... bueno, para empezar yo lo digo mal, porque por lo visto es masculino, es Shiva y no es la... Pero bueno, pero eso de menos, yo me invento aquí. La verdad también se inventa, que decía Machado. Sí. Shiva es la diosa de la destrucción, pero es la diosa de la destrucción, es una destrucción que según estás destruyendo, ya estás dejando el terreno preparado, ya estás tendiendo ese puente de nuevo. Puente, ¿no? Es como esa especie de ambivalencia. Entonces, por supuesto, es un gesto de... Con riesgo, ¿no? Sí, tiene algo lo has definido, es un riesgo. Es un riesgo, es un atrevimiento. Hay que arriesgarse. Y cuando tú te arriesgas, te estás tirando un triple, que no sabes si entra o no entra. Y puede no entrar, y entonces tú me tienes que matar. Pero puede entrar, y entonces nos reímos y nos damos la mano. Te la estás jugando. Y cuando te la estás jugando, de esto era la parresía. La parresía en la antigua Grecia, Sócrates decía que la verdad solo es verdad cuando te la estás jugando, cuando sabes que tu palabra te está poniendo en riesgo a ti mismo, cuando tú sabes que esa palabra te está poniendo en una situación comprometida. Y aún así tú te atreves a decir esa palabra y te la estás jugando. Sí. Y te la estás jugando. Bueno, pues entiendo también que te tomas muy en serio la risa. ¿Qué te dedicas a esto? ¿O no te la tomas muy en serio? ¿Cómo te la tomas? Yo me considero una persona muy poco dotada para la comedia. ¿Ah, sí? Totalmente. Yo en mi vida, en mi familia ya no sabe cómo explicarse lo que ha pasado. No. Porque mi familia me conoce de sobra y saben que yo soy, por supuesto, no ya el menos gracioso de la familia, sino alguien totalmente incapacitado para tener una conversación mínimamente distendida que tú te puedas reír, ¿no? Sí. Estoy siempre muy tenso, muy ensimismado. Decía Thomas Mann, el escritor, que para él un escritor es la persona a la que le cuesta especialmente escribir. Y como te cuesta, como tú ves que te cuesta, pero al mismo tiempo lo deseas. Deseas llegar a escribir. Exacto. Ves que no eres capaz, pero al mismo tiempo es tu deseo. Esa búsqueda es ser escritor. Tú sabes que eres incapaz, pero como lo deseas tanto, lo acabas convirtiendo incluso en tu oficio. Como diciendo, a ver si yo me dedico a esto y a fuerza de estrellarme contra el muro, algún día consigo, ¿no? Y mientras tanto te estás dedicando a ello, claro. Y mientras tanto te acabas dedicando a esto. Desde la incapacidad, pero desde el deseo absoluto de conseguirlo. Claro. Porque para ti es algo tan, ¿no? La risa, ¿no? De alguna manera se te mete en tu vida y tú lo observas, tú lo contemplas. Yo sí que
entiendo que yo soy un buen contemplador. Yo me quedo y digo, Dios, qué cosas más graciosas. Sí, Pero... claro. Bueno, William Faulkner decía también que él era consciente que lo que buscaba era escribir el libro perfecto y que cada libro que escribía era imperfecto y por eso seguía escribiendo más libros hasta conseguir el perfecto. El otro día, hablando con Leoncho García, del País, el periodista de ajedrez, me dijo una cosa reveladora. A propósito de la imperfección, le pregunté, ya ves, la típica pregunta de gilipollas. Digo, oye, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial en el ajedrez y tal? Y me dijo una cosa reveladora. Me dijo que obviamente, quiero decir, las máquinas son mucho más capaces, una inteligencia artificial es mucho más capaz de jugar de una manera perfecta. Por supuesto, pero un ser humano es capaz de jugar de una manera más bella. Y esto lo radicaba él en lo siguiente. El ser humano es capaz de jugar de una manera más bella porque comete errores. Tanto yo mismo, jugando contigo, puedo cometer errores y a partir de esos errores que me dejan en una posición de desventaja, de desequilibrio, puedo inesperadamente, de repente, reconstruir esa situación, por otro lado, insospechadamente. Bruce Lee decía... Me encanta. Bruce Lee tenía un concepto que a mí se me quedó grabado, que se llama invertir en la pérdida. Es una traducción nefasta, me imagino. Sí. Vete tú a saber cómo era en el original. En un libro de Tai Chi que compré una vez, decía eso, invertir en la pérdida, como un concepto de artes marciales. Ajá. Invertir en la pérdida es que tú estás en equilibrio, ¿no? En una posición perfecta, por decirlo así. Sí. Y ahí no hay fuerza, ahí hay bloqueo, si me apuras. Y la fuerza solo se consigue invirtiendo en la pérdida, desequilibrándote a ti mismo, incluso a propósito, para desde ahí recuperar en este movimiento, desde la pérdida a volver a centrarte. Ahí es donde está la fuerza. La fuerza no está en una situación de perfección. En ese sentido se empieza a construir algo bello a partir de un error mío o un error tuyo como rival mío. Claro. Tú de repente cometes un error y yo veo ahí la posibilidad de entrarte a ti, a ti, y yo no soy capaz de construir algo bello si tú antes no has metido la pata. Y con las vidas nuestras personalmente también sucede lo mismo. Somos incapaces de generar belleza si no es siempre a partir del error. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Entre la inteligencia artificial, la máquina, ¿no? Y por eso me acordé por lo que decías de Faulkner, ¿no? Sí. Y yo creo, en una época de inteligencia artificial como la actual, hay que replantearse dónde está lo humano. Hay que replantearse dónde está el humano. Hasta ahora parecía que, y todavía, el sistema neoliberal y demás nos lleva como a esa autoexigencia, a esa cultura del esfuerzo, por perfeccionar nuestra manera. Todo me parece bastardear la cultura. Me encanta la palabra bastardear la cultura. El neoliberalismo, por eso ahora tan famosas, ¿no? Las meditaciones del Marco Aurelio, toda la filosofía de los estoicos, el estoicismo. Se está recuperando. El neoliberalismo se lo ha apropiado para esa cultura del esfuerzo, que no es más que la misma esclavitud de siempre, que ahora han conseguido que nosotros seamos nuestros propios tiranos. Claro. Bueno, en este sentido hay que replantearse dónde está lo humano. ¿Dónde está lo humano? Lo humano, pienso, está en tomar las peores decisiones posibles a cada momento. Ahí está la humanidad. Y que eso se convierta en una ofrenda, en una entrega, a nosotros mismos y a nosotras mismas y al otro, y a la otra persona, como diciendo, aquí está este fango. O sea, es un... Vamos a construir sobre esto. O sea, yo escuchándote pienso que cagarla es un error y un error es un derecho. Un error es un derecho. Es un... Hay que tener y en el caso derecho al error. Derecho no solo es el deber, no solo derecho, sino el deber también. ¿Sabes? Cuando alguien está arriba de un escenario, por seguir con la comedia, claro. Uno se siente con el privilegio de actuar de una manera... alocada o que no se supone obscena, que no se supone errática. Sí, errática. O sea, uno se siente que te dan esa oportunidad. La gente en ese momento es muy generosa. Básicamente, la comedia surge de un acto de generosidad absoluta, de la mirada de la otra persona, como diciendo, venga, quiero que hagas algo muy raro. Quiero que hagas algo que se salga fuera del lenguaje, salga fuera de las normas, ¿no? Y en ese sentido te dan el privilegio, pero tú también tienes el deber.
existe el privilegio y el deber. Tú tienes el deber de estar a la altura de esa mirada de la gente. Porque si no, de alguna manera, estás faltando el respeto a las personas. Fíjate tú cómo es la cosa. ¿Estoy faltándote el respeto si no te falto el respeto? Tú me estás dando una oportunidad para yo, ¿sabes? Ofenderte, joder. Todo eso se está malentendiendo mucho. Claro, pero te está poniendo la responsabilidad de faltar al respeto. Faltar al respeto. Yo tengo la obligación de ofenderte. Ese es mi deber. Y si no lo hago, paradójicamente, no te estoy respetando. Ese es el gran dilema de la corrección política. La corrección política... Claro, pero también por la corrección política lo que también hablas es de una confraternidad, que es la comedia, en la que dos se ponen de acuerdo, ¿no? El que mira y el que está en el escenario, para que suceda eso, para que suceda una alternativa a lo políticamente correcto, a la sociedad normativa. O no. O ya te digo, ese triple puede que no entre también. Claro. Pero ese es lo bonito, arriesgar. Entonces, ya ves, yo creo que la corrección política de alguna manera te deja maniatado. Porque por supuesto que hay que pararle los pies a la gente que utiliza todo este marco teórico, que aquí tú y yo estamos, ¿no? Sí. como siempre, hay gente que se puede aprovechar de esto, que se aprueba, o sea, y de repente aprovecha, digamos, esta situación para expresarse efectivamente de una manera intolerable y desagradable, por supuesto. Y por supuesto que hay que pararle los pies a esa gente. Y es muy difícil meter a la cárcel a los gilipollas. Hemos construido un sistema jurídico en el que nos cuesta... alguien gilipollas decimos no te puedo meter en la cárcel. Entonces me invento un movimiento social que se llame políticamente correcto para pararte los pies. Pero ¿qué se consigue con eso? Se consigue que todos nos acabemos maniatando, porque por el miedo de no caer en eso, hay gente desagradable y no se le puede permitir. Pero por el miedo de que podamos, y todos estamos al borde de eso siempre, y hay que ir con cuidado, por supuesto, pero por el miedo de yo no ofenderte, en vez de arriesgarme, como estamos diciendo, en vez de jugármela, porque a lo mejor sí se puede conseguir un espacio de complicidad en una sórdida obscenidad. A lo mejor sí se puede conseguir, pero yo por miedo a que ese triple no entre, prefiero dar un paso atrás. Y eso es una derrota. Es una derrota histórica de la izquierda que hay que recuperar. Claro. La derrota histórica de la izquierda es que ha perdido la risa. La risa da miedo. La risa da miedo, porque se puede malentender y se puede pensar que te estoy menospreciando. Y hemos creado eso. Pero como dijimos al principio de la conversación, también puede redimirte. La risa también puede trascender. Entonces es un error dar un paso atrás antes de jugármela. Joder, habrá un espacio. Cuando le quitas a una persona la posibilidad de reírse, le estás robando algo muy oscuro que pertenece a los sótanos de su alma. Y eso no tiene palabras. Claro. Como dijimos al principio, el lenguaje no puede entrar ahí. Sí. Y con un sistema del... Bueno, no, pero me parece interesantísimo porque le estamos metiendo... El problema es cuando a la risa le metes moralidad, le metes ética, ¿no? Y la risa no debe tener por qué tener eso, sino es una construcción casi utópica sobre cómo debería funcionar a veces la vida, ¿no? Bueno, yo creo en la moral. Fíjate, yo me considero un moralista. Yo, si no hubiera sido... Yo era el típico niño que iba a la iglesia. ¿Sabes? Que estaba... ¿Me has dejado de ir a la iglesia? Ahora no voy a la iglesia, es verdad, pero de verdad, me consigo, cada vez que veo un sacerdote hablando, me quedo escuchándole porque no sé, me da gusto. Y fíjate, yo de niño yo era, era más bien yo el que acosaba al cura. Esto lo digo un poco. Sí. Dale la vuelta. Era yo el que intentaba ser un objeto de deseo para el sacerdote. ¿Para el sacerdote? Sí, yo, en ese sentido. Sí. Bueno, eso... Pero la moralidad, porque eres moralista. Moralidad, porque creo que es en la tradición en la que yo creo que sí, que existe el bien y existe el mal. Y uno tiene ese compromiso. Pero somos seres morales, somos seres deseantes y deseamos hacer las cosas bien. Y por el camino te das cuenta de que la vida te pasa por encima. La vida te puede joder la vida. Y así está bien que sea. Pero que eso no quite que no intentemos hacer las cosas bien. Aunque luego la vida te ponga en tu puesto y tú veas que en el fondo no te salió, a pesar de que era tu deseo. Pues, lo que no debemos caer, perdóname, es pensar que eso significa que se puede instrumentalizar la risa. Que podemos considerar a la risa y a la comedia como una herramienta a favor de conseguir nuestros propósitos morales. Ahí es donde está el error. Hay que aprender a darse cuenta, como dijimos antes, la risa no es humana, en tanto en cuanto
lo humano, todo lo humano es lo que se puede, volvemos al principio otra vez, lo que se puede nombrar es humano. Sí. Lo que no se puede nombrar es divino. Sí. y la risa, tú no puedes utilizar eso, porque la risa es un fuego. La risa es un fuego de los dioses con el que tú no puedes estar en contacto demasiado tiempo. Porque si no acabarías abrazado. Claro. Yo quiero hablar más de ti, Ignatius, porque no, es maravilloso todo esto todo este marco teórico y también reflexivo, pero estamos hablando de los errores. Y en tu caso, ¿cuál ha sido un error que realmente hayas cometido donde no había sentido la risa? ¿Donde haya surgido la risa? No, donde no lo haya surgido. Un error tuyo en tu vida que hayas sentido. Ahora en este tercer acto que ya puedes reflexionar sobre todo lo que has vivido. Sí. El desastre ya está hecho. ¿Ya está hecho? Tengo 51 años y puedo decir que el desastre ya está hecho. Y acabas viendo como si tu vida fuera una higuera. De la higuera, que las ramas de la higuera son retorcidas. Son retorcidas. Y el tronco de la higuera parece el tronco de un contorsionista. Sí. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera, acabas dándote cuenta de que en tu vida no había muchas líneas rectas. No ha habido muchas líneas rectas. Vale. Y eso durante todo ese tiempo a lo mejor te atormentó. ¿Sabes? Pero llega un momento, no sé si yo todavía estoy en ese punto, en el que te das cuenta que a lo mejor eso fue, sin tú darte cuenta, lo que siempre deseaste. Siempre deseaste tener un terrenito donde sembrar tu higuera de ramas retorcidas y contrahechas. Y al final te das cuenta de que esa fue tu vida. Más allá de cualquier O sea, tú has querido tener ese terrenito y no lo tienes hoy por hoy. Yo creo que igual que todos, lo hemos estado cultivando. ¿Ah, sí? Ese colchoncito de fracaso personal en el banco de tu alma. Pero entonces sientes que no... Pero habrás tenido también algún sentimiento de éxito, ¿no? ¿O no lo has acariciado eso? O sea, porque te sientes un fracasado, por lo que entiendo. ¿O? Bueno, yo no quiero caer en convertir eso en un postureo. Sí. Y por supuesto que, bastante suerte he tenido. Bastante suerte he tenido para empezar de poderme ganar la vida con esto. ¿Sabes? Eso ya es eso ya es un éxito, por decirlo así. Claro. Y a veces uno piensa, Dios, no debería romantizar esto porque ¿qué mierda es esta? Yo de verdad no quiero caer en ser una persona como que la miseria de alguna manera la busques. Ya. Como pretendiendo que ahí es donde esté el manantial. Sí, como un bohemio que busca... Exacto, yo creo que eso es un postureo nefasto y artificial totalmente. Sí. Yo creo más bien que llega un momento que te das cuenta de que ni siquiera lo tienes que buscar porque es el ritmo natural del mundo. Sí. El ritmo natural del mundo es ese. Había un chiste... Perdón. No, termina el chiste, sí. Había un chiste de alguna película de Woody Allen, creo, que decía que iba al psiquiatra y le decía algo así como diciendo, mira, que es que tengo problemas porque me creé una gallina, creo que soy una gallina. Y el psiquiatra dice, pero hombre, no sé qué, pero no se da cuenta de que sería facilísimo, ¿no? Dejar de pensar que eres una gallina, ¿no? Que menuda paranoia te has montado en tu cabeza. Dice, ¿por qué simplemente no dejas de creerte que eres una gallina? Y le dice el paciente, es que necesito los huevos. Entonces, hay una relación ahí muy... ¿sabes? Por un lado, nuestras vidas son miserables. Como dijimos antes, estamos llenos de errores y de fracasos. Pero de alguna manera entablamos una relación tan íntima con esas miserias que es que acaban constituyendo nuestro propio ser. No es que lo tengamos que buscar, es que ontológicamente, se diría, ontológicamente forma parte de nuestra naturaleza. Vale, pues en estas circunstancias, en este momento, tú, Ignatius, 52 años, te decías, ¿no? 51, perdón. ¿Hay algo que te gustaría tener que no tienes? ¿A tu vida personal? Voy a ver si me empieza a salir bien lo de las actuaciones.
¿Sí? O sea, Llevo ya casi 25 años y yo digo, hostia, digo, a ver, un poquitito más y a ver si esto me empieza a salir ¿sí? ya de una vez. Yo creo que casi ya lo tengo ya. Sí, estás ahí como rozándolo, ¿no? Estoy ahí rozándolo. Digo, ahora estoy actuando más que nunca. Sí. Con el propósito de, joder, digo, a ver si a lo mejor cogiendo mucho rodaje, a fuerza de darte contra la pared una y otra vez, de repente llega un momento que traspasas esa pared, que todavía no lo he sentido yo eso, Sí. pero no se me ocurre, soy muy bruto, entonces Sí. no se me ocurre otra cosa, sino, digo, a ver si... A ver si esto me acaba de salir, tío. A ver, ¿sabes? Porque Vale. lo deseo mucho. Me Sí. parece que es una cosa... Bueno, y es maravilloso desearlo. ¿Y crees que lo puedes desear por lo que yo escuchándote y me cuentas también para a tu familia? Yo no sé cuándo hablas de tu familia, no sé si te refieres a tus padres o hermanos, que no sé si ahora mismo también tienes hermanos, pero mi hijo tu directamente. Mi ¿a tu hijo para mí es un mentor. ¿Es un Mi mentor? mi hijo el cabrón, ¿Cuántos años tiene tu hijo ahora? 15 años. 15 años. ¿Y es un 15 mentor? años. ¿Por qué? Es un mentor porque a él no le disgusta el rollito mío filosófico y te vengo Sí. aquí con mis teorías y mis mierdas. Sí. Él dice, papá, eso no está mal, no sé qué, es entretenido más o menos escucharte, aunque luego acabes repitiendo las mismas ideas. En el fondo no me muevo de una baldosa, Sí. ¿no? Pero el otro día me dijo una frase, me dijo, papá, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste que pedir perdón a alguien? ¿Sabes? Sí. Como diciendo, te has refugiado, inevitable, en una trinchera. Así te y ya digo. no estás, iba por ahí. Digo, ya no estás arriesgando. ¿Sabes? A lo mejor a mis 51 años, vete tú a saber si yo, no sé, hubo otras épocas que a lo mejor yo iba más a lo loco, no sé. Y ahora a lo mejor, ¿qué pasa con eso? Bueno, pero porque echas de menos no ir más al loco. Bueno, mi propio hijo lo echa de menos. ¿No es tu propio hijo? Entonces, él me dijo eso y le estuvimos dando vueltas de cómo se podía llamar mi nuevo show, como diciendo, yo te ayudo. Sí. Dice, tú juégatela, papá. Sí. Dice, y si no sale bien, pues pides perdón Sí. y esos son Claro. nuestros pequeños trucos para no ir a la cárcel. Entonces, me dijo que un título bueno para mi show a partir de ahora, teniendo esto en la cabeza, ¿no? Sintiéndome mal porque digo, ¿hasta qué punto me he refugiado? Yo soy el primero que te digo que hay que arriesgar y aquí estoy hablando contigo, refugiándome en una trinchera, al fin y al cabo, Claro. de ideas. Me estoy refugiando detrás de dos palabritas y crear ahí una zona de seguridad, ¿no? En un entramado teórico. Entonces, el título bueno era Vuelve el dolor. Vuelve el dolor. Vuelve el dolor, me dijo mi hijo. Pero- Y vuelve el dolor en el sentido de Dios. Pero tú, Ignacio, también lo habrás pasado mal. O sea, tú te separaste, ¿no? Tú tuviste una separación Sí. y eso supongo que lo pasarías mal. Yo también me he separado y nunca, aunque sea una separación amistosa, no deja de sentir esa sensación de fracaso sobre algo. Bueno, ¿En tu ya caso ves, cómo fue? Pasa el tiempo y después ya ves, son momentos difíciles en la vida, ¿no? Que uno O sea, que el intenta dolor hacerlo no lo vuelve el mejor dolor posible. porque ese dolor estuvo ahí, o sea, en tu caso. Sí, en este caso, el dolor lo tenemos todos, ¿no? Y a lo largo de la vida, uno, por supuesto, pasa por experiencias dolorosas. Y eso también es un aprendizaje. No quiero caer aquí en, ¿sabes? Como una especie de coaching o de autoayuda, No, y tal, sí. pero inevitablemente, parece mentira, pero hasta que cuando sale todo bien, uno no se para a pensar. Cuando sale todo bien es una fiesta. Claro. Y salió todo bien y punto. Pero cuando, desde el punto de vista de un policía, ¿no? De un detective, llegas de repente a la escena de un crimen, ¿no? Y ahí ha pasado algo, y ahí ha habido un dolor, y ahí de repente algo se torció. Entonces, joder, ahí tenemos que medir, buscar, tomar huellas, Claro. especular. ¿Sabes? Ahí, a eso me refiero, de que cuando pasa algo doloroso, tú te ves obligado a tener que reflexionar. Es un proceso de madurez, digamos, ¿no? Y por supuesto que en la vida todos tenemos, por supuesto que una separación, que la cual es un tema delicadísimo. Mi hijo se refería más que nada a, no tanto a las experiencias vitales que podamos tener, sino a mi experiencia sobre el escenario. Sobre el escenario. Sobre el escenario. Sí. De que yo no me sintiera
en control de la situación. Claro. A eso se refiere. Vale. Que yo no saliera al escenario como diciendo soy el rey del mambo y aquí... Sí. Porque ahí tú ya estás perdido. Claro. Sí, está hablando de lo que se hace sobre el escenario. Pero sí, estás perdido, pero fíjate la diferencia. No, tienes que estar perdido, pero tienes que encontrarte perdido. Encontrarte perdido. También es otra paradoja, ¿no? Encontrarte perdido en el sentido de estoy perdido, pero es que aquí es donde quiero encontrarme. Quiero estar perdido y quiero sentir ese dolor. Y quiero no tener la sensación de que tengo las riendas de la situación, Sí. sino que en cualquier momento... De repente se me puede ver que tengo miedo y vergüenza en la mirada. Y dame una cómica o un cómico que se le vea miedo y vergüenza en la mirada y te sabré decir que es una cómica y un cómico que hace las cosas de corazón. Qué bueno. Vuelve el dolor. Vuelve el dolor. Pero en tu vida llevándolo, porque yo, por ejemplo, la serie que hiciste, que se veía la otra parte de lo que no es el escenario, ¿no? Que se ve, en tu caso, no sé, estaba basada en hechos reales o por la separación. Sí, también. estaba bastante ficcionado. Pero... Fíjate que yo en la serie incluso no digo que tengo un hijo, sino una hija. Una hija, sí. Que se llama Silvia en la serie, ¿no? Sí, sí. Por poner esas distancias de ficción, porque al Sí, fin y al cabo pero- estábamos Sí, yo también lo he hecho ficcionando. Y claro, y mi hijo cuando vio la serie me miró digo, joder, y me miraba como diciendo, joder, Sí. papá, qué patético. Claro. Los equilibrios y el ¿Qué has laberinto hecho? que tuviste que buscar para has hecho? intentar Sí. poner cierta distancia con la realidad. Sí, no sé, yo En creo el fondo mi hijo se reía de mí, Bueno, pero como diciendo, lo- joder, papá, no lo- podías haber dicho... La verdad, ya está, ya acabamos antes. Lo hacen también los escritores y las escritoras, y lo hace mucha gente, y la gente que hace también cine. Pero tú tuviste también todo el tema que entraste también, no sé si llegaste a entrar en depresión o no, pero te refugiaste en el alcohol. ¿Eso sucedió Sí, así? ya ves, he hablado también de ese tema. Sí, se me fue la mano con el alcohol. Ya ves, al fin y al cabo el alcohol es una manera de cobarde de mirar a otro lado. Porque ya no bebes. Ahora llevo un año sin beber. Un año. Un año, más de un año ahora. Sí. Y ¿Y cómo fue cuando bebías? bueno, en el fondo te das cuenta de eso, de que yo soy una persona, en el fondo, cobarde, en el sentido de que me cuesta afrontar el conflicto, ¿sabes? Y muchas veces, como te digo, ¿no? Tiendo a ensimismarme y no muchas veces se me da bien expresarme. La gente que me conoce sabe que yo cambio mucho. Respecto a estar delante de un micro o respecto a estar dentro de un escenario, yo cambio muchísimo. Ahí, por lo que sea, siento que, bueno, que de alguna manera puedo atreverme a decir Cosas. cosas. Pero fuera de ahí, no me es fácil. ¿No? No me es fácil. Fíjate tú, yo... Sí. En, la la vida, gente- en tu vida personal. En mi vida personal. Con la gente que quieres o con la Sí, gente cercana. Sí, Sí. me cuesta encontrar el momento, o por lo menos yo lo siento así. Bueno. Y a lo mejor el alcohol fue como un agujero en el que refugiarte de alguna forma, ¿no? Refugiarte, ya ves, por mirar al otro lado, que en el fondo no deja de ser eso. Sí, también hablabas precisamente cuando hablabas del dolor y hablabas del detective, yo me preguntaba también que, bueno, tú lo analizas como un detective que ve con todas las pistas intentando analizar el dolor, pero si también, más que detective, te podías sentir el culpable, si te sentías culpable con el dolor, o sea, ¿te has llegado a sentir culpable con cosas que han sucedido? Sí, yo tiendo al remordimiento. Y eso es bastante incontrolable a veces. Sí, fíjate, entramos ahí como en esa... como lo que te decía antes, ¿no? Por supuesto que es un comportamiento, no sé cómo llamarlo, se puede decir que no te está haciendo bien tener esa tendencia, pero de alguna manera ya no sabemos movernos por otro camino, cuesta mucho. Uno empieza a trillar un camino en su vida, empieza a meterse por el vicio de los remordimientos, y te cuesta mucho salirte de ese circuito, Sí. de esa rueda de hámster en la que te has metido. Entonces, por volver al tema del alcohol, el alcoholismo yo creo que no es otra cosa sino bajar la cabeza y seguir en la misma rueda. Ujú. ¿Y en qué momento te diste cuenta que eso había que pararlo, el alcoholismo? Había que pararlo porque te estaba haciendo tan mal. Porque no todo el mundo se da cuenta.
No todo el mundo se acuerda. De hecho, vivimos en una sociedad que mucha gente yo creo que prefiere prefiere ficcionar su realidad a afrontar que a lo mejor tiene un problema con el alcohol o con cualquier otro problema, enganche, adicción. Sí, sí, sí. ¿Tú cuándo te diste cuenta para pararlo? Porque eso es valiente, darse cuenta. Bueno, a lo mejor no hubo un momento que tú digas de un antes y un después, por decirlo así. Vale. Pero sí que fue un proceso en el que tú veías que Dios, que tenías que hacer algo. Y muchas veces uno piensa, uno se mete como en ese autoengaño de, venga, voy a tocar fondo y a partir de ahora, una vez, ¿no? Sí. Sobre eso me apoyo y vuelvo a levantar cabeza. Y vuelves a recaer otra vez. Entonces, por eso te digo, llega un momento en el que de alguna manera hay una cosa con gente que la consulta del psiquiatra donde yo iba, la terapia de grupo también donde fue. Terapia de grupo sobre alcoholismo. Sí, sí, que me la propuso el propio psiquiatra. Ajá. Hay una cosa que creo que es bastante sana, que es que las personas alcohólicas no dejan de considerarse alcohólicos porque hayan dejado de beber durante muchos años. Ya. De alguna manera es como si... Mira, una vez estaba viendo la película La vida de Pi. La vida de Pi, sí, ya sé cuál es. Fíjate que ni me acuerdo bien de qué iba la película, pero me quedo con una cosa. Él iba como a la deriva en una barca con un tigre. Sí. Entonces, ese tigre está ahí y ese tigre te puede atacar. ¿Tú pensabas en eso? El tigre sigue ahí. Un tigre siempre es un tigre. Exacto. Un tigre siempre es un tigre. Entonces, no es que tú de repente pretendas que ese tigre no está contigo dentro de la barca, porque eso eres tú. Ese eres tú. Y tú ya no puedes renunciar a eso. Es tu vida. Tú no puedes de repente inventarte otra vida. Tú no puedes de repente mirar... eso sería de nuevo mirar a otro lado. Tu vida es tu vida. Y inevitablemente ese ha sido tu destino, porque se ha ido cumpliendo según has ido viviendo. Ese tigre está ahí todo el rato. Lo que puede cambiar es tu manera de convivir con ese tigre. Con el tigre. Y cuando el tigre ha sido fiero en tu vida, ¿te has agarrado más allá de la terapia a gente cercana? ¿Tienes con quién agarrarte? Bueno, esa ha sido mi suerte. ¿Sí? Esa ha sido mi suerte. ¿Quiénes han sido esas personas? Pues muchísima gente que ha estado a mi alrededor. ¿Familiares y amigos? Sí, sí, sí. Y a lo mejor para mí no fue fácil abrir esa puerta. ¿Por qué? ¿Por qué no fue fácil? Como te decía antes, uno tiende a meterse dentro de sí mismo y fíjate que tú que luego una vez empiezas a hablar con la otra persona, te das cuenta. Te das cuenta de que sí que había palabras para decir eso. Pero uno se mete como en ese agujero y en ese momento tienes como el cielo nublado. Y una vez tienes esa suerte, ¿no? de tener esa gente cercana y de repente empiezas a encontrar las palabras. Y ahí te das cuenta de que, bueno, a lo mejor ya no era tanta montaña como tú te pensabas. A lo mejor ya no era tanta montaña como tú te pensabas. O sea, afrontarlo no era tanto como parecía, ¿no? Claro. Afrontarlo. Y esa es la suerte. De repente, lo difícil que es ser sincero con uno mismo. Lo difícil que es contarse a uno mismo, intentar ver las cosas como son. Lo que decíamos al principio de la conversación. Intentar darse cuenta de cuál es la realidad. Y aunque sepamos que las palabras nunca van a describir del todo esa realidad, darnos cuenta de nuestra tragedia, de que al fin y al cabo es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, palabras. Palabras. Y ahí se puede empezar a tirar del hilo. Y puedes hablar de eso y de repente ahí te cambia la mirada. Bueno, tú estás hablando de eso aquí ahora conmigo y qué diferencia en algo muy cotidiano hay entre el tú de ahora, ¿no? El Ignatius de ahora sin el alcohol y el que había antes con el alcohol. ¿En qué lo ves tú? Bueno, no sé, igual notas la cabeza como más despejada. Puede ser, ¿no? Puede ser.
ya ves, estoy aquí, ¿no? Más o menos contigo, hablando y más o menos puedo, ¿no? Coger, seguir la conversación. Sí, porque si no, a lo mejor no podría ser. Claro, te notas más confuso, te notas más confuso. Y yo creo que eso, y luego, ya ves, aunque no siempre te salga del todo, ¿no? Pero, como te digo, esto que te acabo de decir, que te das cuenta de que, por supuesto, tú y yo podemos aquí hablar, ¿no? Y lo intentamos hacer de corazón. Pero, por supuesto, se nos van a escapar muchas cosas. Porque tú tienes una idea de lo que me quieres preguntar. Yo, inevitablemente, tengo una idea de cómo me veo yo y respondo a tus palabras. Pero, de repente, hay por decirlo así, un fuera de campo que se nos está escapando. Sí. Y ese vacío es más grande que las palabras que nos podamos decir. Ese vacío y esa confusión y ese malentendido y esa oscuridad siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Y te das cuenta de que, aunque tu ansia sea, venga, voy a explicarme de corazón, voy a sacar esto de mí, voy a expresarme bien, voy a encontrar las palabras precisas, voy a sacar mis mejores sentimientos, te das cuenta de que eso simplemente es un deseo. Simplemente es un deseo que nunca se va a conseguir, a realizar. Ya. Pero es que precisamente esa es la naturaleza de los deseos, que nunca se cumplen. Si no, no serían deseos. Claro. Y eso es lo único que tenemos. Darse cuenta de esa fragilidad tremenda. Esa fragilidad tremenda que tú y yo aquí podemos tener la ilusión de que nos estemos entendiendo. Y por supuesto se nos están escapando muchísimas cosas. Pero al fin y al cabo, este hilo de palabras que estamos tendiendo es lo único que, ¿no? Y cosas como la risa, de repente, claro, sí. y de repente eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos para poder mirar a los ojos del otro y reconocernos. Vale, pues te lo voy a... Perdona, no me quiero... no sé si me estoy enrollando. No, me está pero encantando. Me dijiste de cómo me siento después de un año sin beber y yo creo que me veo más capaz de levantar la cabeza y mirar a los ojos de la otra persona. Cosa que me parece estupendo y maravilloso. Porque en el fondo es lo que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Claro. Había una cosa graciosa. Las otras personas. Totalmente. El método Stanislavski de interpretación, del famoso Stanislavski, ¿sabes qué fue? El de Marlon Brando y todos. Al Pacino. Todo este mundo de busca dentro de ti. El neoyorquino, ¿no? Exacto, ¿no? Me acuerdo, ya ves, Robert De Niro en Toro Salvaje. O sea, ese actor, ese estudio, ¿no? La manera en que un cómico busca dentro de sí experiencias personales que te identifiquen con el personaje que tienes que interpretar, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí donde yo pueda rebuscar para expresar el personaje que tengo que interpretar? Ese fue el método de Stanislavski toda su vida. Y de repente Stanislavski, en los últimos años de su vida, se desdice. Y dice, y esto no se sabe mucho, porque ha quedado el corpus del método Stanislavski. Claro. Pero lo que no se sabe es que durante los últimos años de su vida, él dijo, todo esto es una mierda. Hubo un alumno que se dirigió a él en cierta ocasión y le dijo, maestro, ¿qué hay dentro de mí para yo poder expresar este personaje? Y Stanislavski le miró a los ojos y le dijo, dentro de usted no hay nada. es que lo que hay, entonces, claro, la gente no quiere saber porque las escuelas de interpretación se van muchas a la mierda, yo creo. Claro. Entonces, de ahí viene lo de mirar a los ojos a la otra persona. Sí. Si somos sinceros, debemos saber que la identidad, esa abstracción, esa ilusión que se nos ha cruzado por el camino y que pensamos que es nuestra autenticidad, nuestra personalidad, eso es una ilusión, eso es un vacío. Realmente hay un vacío muy oscuro dentro de nosotros. y nos cuesta aceptarlo. Y solo somos capaces de reconocernos desde el otro. Desde ahí la importancia de la mirada. De ver cómo la mirada del otro de alguna manera es lo que te pone a ti en el mundo. Vale. Pues esa mirada puede ser... es un misterio, como te dije al principio. ¿Por qué tú no coges ahora esta lámpara y me la traías en la cabeza? Claro. Para mí es una... No me lo explico. No me lo explico cómo tú estás aguantando tanto tiempo, Fernando, sin perder los nervios. Porque me gusta muchísimo conversar contigo y ahora, mirándote, me gustaría saber cómo... Si mirándote... Me está dando un tiro en la pierna. Te está dando un tiro en la pierna. De alguna manera, yo creo que tienes poderes telepáticos y ya me estás lanzando rayos. Pues hablabas del deseo, ¿no? Del deseo.
¿qué es lo que... ¿Cuál es un deseo que te gustaría que se cumpliese contigo en tu vida? Más allá del trabajo. Porque en el trabajo has dicho que se estabilice, ¿no? Que puedas tener. ¿Tienes algún deseo ahí? Bueno... Personal. Bueno, ya ves, los deseos están para eso, ¿no? Para que no se cumplen. Entonces, cuando uno piensa que se tienen que cumplir, yo creo que ahí ya un poco empieza uno a equivocarse, de alguna forma. Mi deseo sería... Una vez escuché una cosa que me pareció una tontería. Cuando yo fui a Londres, yo vine a Madrid con 17 años. Y hice la carrera de comunicación audiovisual, se llama ahora. Entonces se llamaba Ciencias de la Imagen. Y no me acordaba si la había terminado o no. Y estaba trabajando en Pizza Hut. Y otro colega... Va mejorando todo. Exacto. Y otro colega... yo no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Y el colega me animó a irme a Londres. Y yo me fui a Londres a la aventura. Estuve allí trabajando, haciendo el turno de noche en un hotel, no sé qué. Y de repente vi, cuando aquí empezaba la moda de los monólogos cómicos, ¿no? Que, bueno, el otro día estuve hablando contigo de eso, ¿no? Que fue, de un día para otro fue un fenómeno, ¿no? No había pueblo de España que no tuviera su bar, que hiciera concurso de monólogos. De repente yo veía desde Londres que aquí se estaba poniendo eso de moda. Digamos, de la noche a la mañana, de repente no existía el stand-up comedy y de repente existía, ¿no? Y en Londres, de repente, veía que había comedy clubs y me aficioné a eso y empecé... Antes de empezar el turno de noche, cogí la costumbre de meterme. La dueña me hacía mitad de precio porque veía que yo no entendía los chistes y era patético, pero me gustaba tanto el ambiente que estaba allí. Y empecé a leer y no sé qué, y yo entusiasmado y armándome de valor, porque como te dije antes, me considero una persona más bien cobarde y como que me cuesta dar ese paso. Y hasta que no me veo contra las cuerdas, hasta que no veo que no tengo ya nada que perder, porque ya tal, entonces es cuando único decido tirarme a la piscina. Soy muy conservador en ese sentido. Entonces, fíjate, tuve la suerte de que mi vida en Londres llegó a ser lo suficientemente de mierda como para que a la vuelta no me importara tirarme a la piscina y empezar con las actuaciones. Y en todo esto, de repente, yo intentaba entusiasmarme, leer cosas que a mí las brujas de Macbeth, esas brujas de Macbeth que todos tenemos en nuestra vida y que en un momento te encuentras con esas brujas y esas brujas te dicen conjuros, te dicen sortilegios, que tú interiorizas y ya se convierten en las frases, los cuchillos de tu mente para empezar a trazar tu destino. Y a mí esas brujas me decían pues cosas que yo le escuchaba a Richard Pryor, a Lenny Bruce, toda esta gente, ¿no? Cosas, y de repente abro un libro y escucho la mayor cursilada que le escuché, que nunca yo había leído a propósito de la comedia. Y a un viejo cómico del vodevil, en una ocasión, en una entrevista, le preguntaron ¿qué es lo más importante para un cómico? Y esta persona, que ni me acuerdo el nombre, respondió: lo más importante es tener corazón. Y me pareció la mayor bobada. Y ahora que tú me preguntas qué es lo que yo deseo, me gustaría ser capaz de eso. Me gustaría ser capaz de tener corazón. ¿En tu vida? Sí, corazón lo digo en el sentido de vuelve el dolor. Sentir las cosas... Cuando tienes corazón, no te estás refugiando, te vuelvo a decir, dentro no te estás parapetando detrás de unas ideas que en el fondo no son más que un refugio artificial. Cuando tienes corazón te atreves a mirar a la otra persona y te das cuenta de que tú me estás mirando y gracias a eso yo siento que tengo no solo el privilegio, sino también el deber de ofenderte. Y tú de corazón me estás dando eso en la palma de mi mano. Sí. Entonces, bueno, a eso me refiero. A lo mejor ese sería no solo... No quiero ser como... Por supuesto, esto para la vida también. Ser capaz de mirar y ya ves, yo me considero muchas veces una persona fría. Una persona... Fría porque pones distancia con las relaciones, con las personas. Sí, porque te da como miedo a un compromiso miedo, a fallarles. ¿Por qué te da miedo a fallarles o por el compromiso? A decepcionarme a mí mismo. Yo, ya ves, en mi vida no siempre fue fácil. Miedo, pánico.
pánico al malentendido, pánico a las relaciones sociales. Yo no perdí la virginidad hasta los 28, 29 años. Yo no tuve relaciones sexuales hasta que coincidió precisamente cuando yo empecé con las actuaciones. De repente con las actuaciones, no sé cómo llamarlo, si eso te dio cierta confianza o un cierto contexto donde empezar a relacionarte de esa manera, pero pánico. Pienso que siempre he tenido mucho miedo y mucho pánico a ver cómo me relaciono yo con la gente. Pero claro, el pánico que tú tienes es sobre ti mismo, ¿no? Sobre cómo... Yo tengo un pánico tremendo. Yo tengo, por ejemplo, muchos... yo termino esta conversación y yo me voy a mi casa y empiezo a repasar la conversación. Yo dejo de hablarte por teléfono y cuelgo el teléfono y empiezo a repasar la conversación. Yo te escribo un WhatsApp y a lo mejor estoy 2 horas para escribirte un WhatsApp porque tengo miedo de que algo se pueda malentender. Tengo pánico al malentendido. Lo que te decía antes, Sí. ¿no? Tenemos que aceptar que en nuestras vidas hay más oscuridad, más vacío, más confusión, más malentendido que claridad. Claro. Y tenemos que aceptar eso, y eso es la vida. Entonces, nos puede el ansia, en el fondo el miedo, ¿qué es? El miedo, cuando alguien tiene miedo, tiende a querer tenerlo, a desear tenerlo todo bajo control, tener las riendas de todo, tanto arriba del escenario como fuera del escenario. Y en el fondo eso es una cobardía, es un pánico que te atenaza, Sí. te atenaza. Y yo, denunciando lo que te decía al principio de esta conversación, Sí. yo soy el primero que ha caído en ese bloqueo de por miedo a decirte yo algo que se pueda malentender, yo doy siempre un paso atrás y solo me sé comunicar contigo a través de lugares comunes, frases hechas y pensamientos que he robado de aquí y de allá. Ya, sí. Y lo percibo así a veces, lo puedo percibir así, pero entonces tú eres consciente, Ignatius, de que tu pánico no es que solamente te bloquee, sino te hace sufrir muchísimo. Vuelve el dolor. Sí, Vuelve el dolor. vuelve el dolor. Sí, pero ya no vuelve en un escenario. Yo me refiero, vuelve en tu cama cuando te metes por la noche y repasas todo. O cuando te levantas por la mañana y te levantas con eso. Esa herida está ahí. Estás sufriendo mucho. Esa herida está ahí. Pero bueno, que ya te digo, igual que todos tenemos una herida. En el fondo eso es lo que nos... eso es cuando nos miramos a los ojos, como te digo, vemos la herida del otro también, ¿no? Y es un reflejo para nosotros. Lo que te quiero decir es hasta qué punto, lo que te dije yo antes, ¿no? De la incapacidad mía para la comedia, la incapacidad absoluta, por ese pánico al malentendido. Tengo tanto pánico de expresarme contigo con libertad, bromeando, con doble sentido, vacilándonos, ¿no? Sí. Tomándonos el pelo, lo que Sí. se supone que es bromear con un amigo, con una amiga, con una persona. Tengo tanto pánico a que cualquier frase de esas se pueda malinterpretar y considerarse una falta de educación, una falta de respeto. Tengo tanto pánico a eso en la vida real que solo he conseguido hacerlo en condiciones muy determinadas que se llaman industria del entretenimiento. Me he tenido que meter ahí dentro, como un caballo de Troya dentro de esa industria, para el miedo que siento yo en la vida real, poder de alguna manera sacarlo fuera, desfogarme de alguna forma. Y en el escenario yo vi que no solo podría salir, sino que la gente me lo pedía. Te lo pedía. Entonces lo consideré un tesoro, una fortuna. Y ya para acabar, tu mentor, que es tu hijo, ¿cómo lo vive? ¿Y cómo lo vives tú con él, ese miedo? Porque a lo mejor con él también lo tienes o no lo tienes. En general yo soy así. A nivel padre-hijo o mentor. Pero claro, un hijo te obliga. Un hijo te obliga. Entonces tú dices, Dios, tengo este miedo, acepto que soy así, mi hijo lo sabe de sobra, mi hijo me conoce mejor que nadie y él lo sabe, y eso te compromete a no bajar la cabeza. A no bajar la cabeza, sino a levantar la cabeza, como tu propio hijo te está pidiendo, y conseguir, ojalá sea suerte, tener que pedir perdón más veces en la vida.
Ignatius, estamos acabando. Ha sido un placer conversar contigo aquí en esta estancia de tercer acto, o llamémosle, o yo que sé, bar o lo que sea, porque son muchas cosas. Pero la última pregunta nunca la hago yo. Hay una servilleta ahí. Esto es un servilletero como mágico, donde los invitados anteriores dejan una pregunta. Saca la servilleta si puedes, con cuidado. ¿Y alguien dejó esta pregunta sabiendo para que tú iba la a ser yo? respondas. No lo sabía. En general, ¿no? Nunca se sabe quién. Yo te voy a decir quién es, si quieres. Se Vale. lee. Sí. ¿A quién le dejarías tu número de teléfono en una servilleta? Esa es la pregunta que ha dejado la anterior invitada, que si quieres te digo quién es. Que ha sido Antonia Segers, que es una actriz chilena estupenda que estuvo aquí y te ha dejado esa pregunta. Pero bueno, más allá de eso... Bueno, para empezar, no me sé mi número de teléfono de memoria. No sé si eso responde. No me extraña que ibas con pánico, porque si no, no podrías dar tu número de teléfono. Hasta ahí llega mi incapacidad de saber cómo pedir ayuda. Claro, exacto. Por favor, sáquenme de este puto pozo. Lamentablemente no te puedo dar mi teléfono. En el Yo momento de creo que urgencia. eso me define más que nada, ¿no? Exacto. El vacío interior tan grande que tengo. Exacto. No te puedo decir ni un número de teléfono donde estar en contacto. Ni dónde vivo casi. Por favor, SOS. ¿A quién le dejarías el número de teléfono si te lo aprendieses? Sí, pues... Por responderla. No sé, pues ya ves. A mi hijo, que ahora estábamos diciendo... Pues A tu ya- mentor. A mi mentor. Qué maravilla. Me encanta lo de, porque es Sí, como el sí, viaje sí. del héroe, que siempre tiene un mentor, que en este caso sea El viaje tu del hijo. héroe, sí, En fíjate. el viaje del héroe, tu mentor es tu hijo, es como darle la vuelta a todo el En viaje. el fondo, el viaje del héroe es como darle la vuelta. Se supone que el mentor es el que inicia, ¿no?, ese Que camino. eres tú, que eres el padre, ¿no? Que le has dado la vida. Y en nuestro caso es al revés. O sea, es un viaje de vuelta, pero es muy bonito. Sí. El otro día se lo dije porque fue el Día del Padre esta semana. Sí. Y digo, eres mi inspiración. Y él dice, vale, ok. Buenas noches, papá. Y apréndete- Lección de humildad, ¿eh? Yo Sí. intentando encontrar palabras para expresar todos mis sentimientos y en el fondo tenemos que darnos cuenta de que las palabras nunca llegan. O sea, sí que llegan, pero nunca son suficientes. Exacto. Pues tienes que dejar tú, coger una servilleta, te dejo aquí un bolígrafo, aunque tienes tú uno, pero yo creo que este te va a pintar mejor. Tienes que dejar tú una pregunta, no, en otra servilleta de ahí. Ah, tengo que Sí, dejar para una guardarnos pregunta. estas, porque esto luego haremos un mural de preguntas filosóficas y bonitas que habéis ido dejando todos al siguiente invitado o invitada. Ah, Que vale. Y no te la digo. No, o sea, sí, puedes decirla, escribirla primero y luego decirla, puedes hacer lo que tú quieras, pero la dejamos para el siguiente invitado o invitada y puede ser, o sea, aquí es el sitio, en el momento en donde todos los invitados más nerviosos se ponen porque no tienen la pregunta adecuada y ha habido gente que ha puesto preguntas mundanas, otros más filosóficas, todo lo que consideres oportuno. Vale. La voy a decir. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Bailar o pensar? Me parece maravillosa. Pues esta es la que dejaremos para el siguiente invitado y te agradezco muchísimo tu tiempo y nada, que espero que el próximo día que nos encontremos ya te sepas el número de teléfono. Por lo menos para saber, para salir de ese misterio, de esa mística. Exacto. Hostia, de verdad. Ha sido un Para- placer. Para salir de esa... Dios, de verdad. De ese vacío. De ese vacío, a ver, lo poco que tenemos y es lo único. Sí. Palabras y números de teléfono. Exacto. Y las miradas de la otra persona. No, pero aquí está muy bien mirarnos y reconocernos. Gracias, Fernando. Un abrazo a ti.